esta predicación el día de hoy, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 1 al 10. Vamos a hablar, hermanos, vamos a estar cerrando este tema que tenemos y ya estamos por iniciar otro el día domingo. También yo quiero pedirles, hermanos, que está por ahí oyendo que parece que la plataforma donde estamos subiendo los videos, si no tiene likes, si no tiene vistas, algo los van a estar quitando. Entonces compartan los videos. Si entran a Casa de Dios, pues Iglesia Apostólica Casa de Dios, pues denle un like por ahí a uno que otro video, para que no nos vayan a quitar como en la otra plataforma donde estábamos nosotros transmitiendo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Estamos listos, hermanos? Pues vamos a oír la salutación y luego vamos a ver ahí el ejemplo de los tesalonicenses. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se fija, hermano, con qué amor se saludaban los hermanos en Cristo antes? ¿Se fijan con qué aprecio, ternura se veía en la iglesia del Señor? Pues eso es lo que falta en la iglesia el día de hoy, hermanos. Porque el Señor viene por una iglesia ideal, una iglesia que le ama, no una iglesia que solamente quiere ser salva y perdonada en las bendiciones que Cristo quiera dar. Aleluya. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí hay tres virtudes que encuentra el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Algo que mencionaba nuestra hermana Priscila, ¿verdad? En relación a que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, la ciencia adelantada. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Vamos a hacer una sencillita oración y luego nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias, Señor, le damos por esta oportunidad que nos da de alabarlo, de glorificarlo, de venir y reunirnos, Señor, venciendo toda adversidad, venciendo toda vicisitud, Señor, todo obstáculo, Señor. Usted nos ha dado la oportunidad de reunirnos para alabar y glorificar su nombre. Ahora bien, yo le ruego, Señor, que usted respalde, Señor, esta palabra que voy a estar hablando, que sea una palabra llena de poder, llena del Espíritu Santo, donde usted, Señor, sea el que tome el control, Señor, de este micrófono, de este púlpito, y que hable, Señor. Quizás, Señor, ponga cosas en mi mente que yo no tenía planeadas decir, Señor, pero que sea para la gloria y la honra tuya, para la edificación de tu pueblo, Señor, para bendición de tu pueblo. Y a través de este sermón alguien pueda recibir sanidad, liberación, restauración, ánimo, fortaleza, que usted, Señor, le pueda levantar. Yo no sé lo que alguien pueda tener, pero usted sí sabe, Señor, para que trate individualmente, Señor. Sé que puede tratar
grupalmente, pero también, Señor, yo sé que puede tratar en lo individual con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, alabando el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, hermano, acerca de ese capítulo 4 de Isaías, donde 7 mujeres van a echar mano en aquel tiempo de un hombre, donde ellas no quieren un compromiso con aquel hombre, simple y sencillamente ellas quieren llevar su apellido, su nombre. Ellas le dicen: no tienes que darnos de comer, no tienes que vestir, no tienes que trabajar para nosotras somos autosuficientes, ¿verdad? Pero en esta carta vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Tesalónica que hay una iglesia ideal por la que Cristo viene, que hay una novia ideal de la que Cristo está enamorado, que Él viene a casarse con una mujer que le ama a Él. Esa es la mujer que el Señor quiere encontrar. No es toda la iglesia que se siente a escuchar la palabra de Dios. No es toda la iglesia que se rotula iglesia de Cristo. No es toda la iglesia que alaba, que canta, que palmea sus manos, que predica. No, hermano, hay una iglesia ideal. Ni siquiera la iglesia primitiva era la iglesia ideal. Aquella más bien fue la iglesia infante. Aunque fue una iglesia llena de proezas, hermano, de maravillas, de milagros, de poder, de mover del Espíritu Santo. Pero, hermano, fue una iglesia, hermano, poderosa en palabra. Pero fue una iglesia infante. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, como a nosotros nos dice también la iglesia de este tiempo, que caminemos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo está pidiendo, para ser una iglesia modelo, para ser una iglesia idónea, para ser una iglesia ideal. O sea que en esta carta el Señor no solamente quiere prepararnos como iglesia, sino que el Señor, hermano, quiere prepararnos como individuos. Porque la iglesia que el Señor viene a recoger es una iglesia a la estatura del varón perfecto. Como dice Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de la fe. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto nos está diciendo, cuando nos hablan de estaturas, usted sabe que hay diversas estaturas, hermano, ¿verdad? Hay diversas medidas, dimensiones. Entonces, un día nosotros fuimos infantes cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo. Ser infante es normal. Lo anormal es quedarnos siendo infantes siempre, porque lo normal es crecer. Y el Señor, como leíamos también en una de las predicaciones, cuando empecé a hablar ahí en Apocalipsis capítulo 1, dice que el Señor, hermano, viene y revisa cómo está nuestro candelero. O sea, cómo va nuestro desarrollo, cómo van nuestros frutos. Si nos hemos estado desarrollando o nos hemos quedado en una estatura de un niñito y no hemos dado fruto. Porque un niño, hermano, no puede procrear. No puede dar a luz hijos, porque es niño o niña. Sino que es cuando ya hay un desarrollo que hay fruto. Por eso el Señor dice: vendré presto a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero, le dicen en las iglesias. Entonces, lo que le pasa a la iglesia hoy es que no hemos buscado la estatura del varón perfecto todavía. Porque esa, hermano, estatura no se mide en dimensiones humanas.
No se mide en dimensiones humanas, porque si se trata de medir en dimensiones humanas, entonces, hermano, vemos ministerios muy humanos. Y los frutos, hermano, también son muy humanos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, dice: yo me esfuerzo y sufro dolores como de parto hasta que la imagen de Cristo sea grabada en vosotros. En otras palabras, él está diciendo que la iglesia ideal, hermanos, tiene la imagen de Cristo, tiene el carácter de Cristo, tiene los pensamientos de Cristo. La manera de actuar y de hablar son de Cristo. Y la iglesia ideal tiene la unción de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? O sea, el problema en este tiempo, hermanos, es que se están levantando muchos ministerios, muchas iglesias, tantos líderes religiosos, tantas asociaciones religiosas, y dicen: es que yo soy la iglesia verdadera. Pero el Señor nos pone una estatura, nos pone ahí la dimensión, nos pone el gauge, nos pone el estándar a seguir. Y esta confusión, hermanos, si no nos mantenemos buscando al Señor, leyendo su palabra, si no nos mantenemos, hermano, buscando su presencia, esta confusión va a empezar a crecer más y más. Y por eso hay que averiguar, hermano, cuál es la iglesia que el Señor desea, cuál es la iglesia idónea, cuál es la iglesia ideal con la que el Señor se va a casar. Y es por eso, hermano, que yo noto en esta primera carta, en este capítulo que estamos leyendo, que la iglesia ideal debe de tener, hermano, cada característica que menciona aquí el apóstol Pablo, que son las 3 virtudes del Espíritu: fe, amor y esperanza. Eso lo vemos en el verso 3. Las 3 virtudes del Espíritu: fe, amor y esperanza. O sea que la iglesia del Señor, la iglesia ideal a la que me estoy refiriendo, con la que Él se va a casar, la iglesia que no solamente quiere su perdón, los beneficios, esa iglesia tiene que tener fe. Y hoy en día, hermano, las iglesias y los púlpitos se están llenando, hermano, de personas que tienen intelecto, de personas, hermano, que tienen sentimientos, de personas que tienen conocimiento, pero que no tienen fe. Y Pablo, como perito arquitecto, hermano, cataloga la iglesia de Tesalónica a los tesalonicenses y les dice: tú tienes fe, tienes amor y tienes esperanza. O sea que hay que examinarnos, hermanos, si somos nosotros la iglesia ideal, si tenemos fe, o a veces nada más cuando todo marcha bien. Si me subieron el sueldo, tengo un chorro de fe, o si perdí el trabajo, ¿dónde está la fe? Pero la fe, hermanos, dice la Biblia que es una virtud que se va a cultivar mediante el oír la palabra de Dios. O sea que usted y yo hacemos bien, hermano, en venir a escuchar la palabra de Dios, porque estamos cultivando la fe. Eso yo no lo digo, lo dice la Biblia, Romanos 10:17, en un texto que lo hemos leído miles de veces, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no oír cualquier palabra. Cuando dice ahí Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no es cualquier palabra. Es una palabra ungida. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Es una palabra, hermano, que toma vida. Es una palabra en acción. Es una palabra que empieza a cambiar a las personas. Es una palabra que inmuta. Es una palabra que viene y hace impacto en las vidas de los oyentes.
O sea, no es una palabra común y corriente, como cuando se dan, hermano, en aquellas pláticas motivacionales. No, hermano, es una palabra que viene y te conmueve, y te cambia, y te transforma, y te renueva, y te restaura, y te da vida, y te da fuerza. O sea, hermano, que la fe no nace grande. Usted y yo nos tenemos, hermano, que reunir como una iglesia ideal a buscar la presencia de Dios, a buscar la palabra de Dios, a ver Dios qué me va a decir el día de hoy. Y entonces la fe, hermano, va a ser una de nuestras virtudes, de las 3 virtudes que tiene que tener la iglesia de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que la segunda virtud es el amor. Y sin amor, hermano, no hay nada. Porque el Señor viene por una iglesia que está profundamente enamorada de Él. Usted ha visto los muchachos, ¿verdad? Yo creo que cuando su novia está enamorada, ¿cómo los miran? Si la esposa está enamorada, ¿cómo mira al esposo? Si el esposo está enamorado de su esposa, ¿cómo la mira? O cuando usted, por decirlo, está descuidado y voltea y de repente ve a su amada o a su amado, y luego ella o él lo está viendo, lo está analizando, pero lo está mirando y lo mira con una sonrisa así como, no sé cómo se diciendo, cómo te quiero, cómo te amo, cómo estás guapo, cómo estás hermosa, no sé. Porque sin amor, hermano, no hay nada. Y el Señor viene por una iglesia que le ama y que ama su venida. Es una iglesia que lo está esperando. Una iglesia, hermano, que está atenta a que el Señor regrese. Y la tercera virtud, dijimos que es fe, amor y esperanza. Esperar en las promesas con paciencia. Porque el Señor dejó muchas promesas. Y en Apocalipsis, hermanos, yo decía que hallamos 7 cartas a la novia. Pero resulta, hermanos, que esas 7 cartas colocan a un grupo dentro de esas 7 iglesias, a un grupo a la cual el Señor llama que es la iglesia ideal. Y curiosamente, en Éxodo capítulo 2, del verso 16 al 21, hallamos una figura muy similar a la que hemos estado leyendo en Isaías capítulo 4, verso 1. Vamos a leer, hermano, Éxodo capítulo 2, del 16 al 21. Ponga mucha atención y ahorita lo explico. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Por eso, hermano, vemos en esta figura que Moisés tiene que hacer un matrimonio fuera, porque él fue rechazado por sus hermanos, y regresa casado a sus hermanos a Egipto para recuperar la libertad de ellos. Y esto tipifica, hermano, a Israel
esperando a su Mesías. Su pueblo no lo recibió, su pueblo no lo aceptó, y entonces el Señor tuvo que matrimoniarse con alguien más, a quien llama iglesia. Y un día va a regresar para restaurar a su pueblo Israel. Entonces Moisés, hermano, se va al desierto y le salen aquellas 7 mujeres. Y entonces, hermanos, le dan a una de esas mujeres. Y esa mujer con la que él se casa, porque las 7 mujeres representan las 7 iglesias que estamos hablando en Apocalipsis, pero él no se va a casar con las 7, sino que de las 7 él va a escoger solamente a una a la cual, hermano, él ama porque ella lo ama a él también. Y a Moisés le dan a Séfora, hermano. Aunque quizá a Moisés le llamaban la atención alguna de las otras 6 mujeres que estaban ahí también, hijas de Reuel, pero le dieron a Séfora. Y así nosotros, hermanos, usted y yo no teníamos ninguna cualidad para la cual el Señor, hermano, se hubiera enamorado de nosotros. Pero, hermano, el Señor puso gracia y se enamoró de nosotros. Porque se enamoró el Señor de usted y de mí, de la iglesia del Señor. Porque el Señor, hermano, estaba enamorado de Israel. A nosotros el Señor nos vio por ahí tirados y se detuvo y puso la espera a su pueblo Israel. Y cuando estábamos ahí tirados, que olíamos a mundo, porque no fue por belleza, hermano, lo vuelvo a repetir, sino que fue por amor, hermano, que el Señor se detuvo y lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. No fue belleza, hermano, sino que Moisés toma a Séfora, toma a su cosita, una mujer, hermano, de color, y la llevó, hermano, como esposa, y no se avergonzó de ella, aunque fue criticada por sus hermanos, María y Aarón. Por eso, hermano, ahora nosotros estamos pugnando por ser la Séfora del Señor. Estamos en esa lucha por ser esa Séfora, de que entre las 7, hermano, así como Moisés escogió a una, así que el Señor Jesucristo nos elija a cada uno de nosotros y que formemos esa iglesia por la cual Él viene. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el verso 4 de la primera carta a los tesalonicenses, pero el capítulo 1, el verso 4, encontramos que hay seguridad ahí. Por esa parte que dice ahí al final. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, el Señor hizo una planificación sobre nosotros. Ahí ese texto nos está diciendo que usted y yo, hermano, no somos producto de la improvisación. Que no estamos aquí por casualidad. Es cierto que estábamos tirados, no éramos en su pueblo Israel, estábamos tirados a la vez del camino, pero gloria a Dios porque ya estábamos seleccionados desde antes de la fundación del mundo, elegidos desde antes de ser concebidos. O sea que no estamos al azar aquí, sino que hemos sido elegidos. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dijo: yo lo sufro todo por causa de los elegidos de Dios. Y por eso él no cesaba de predicar y de predicar y de predicar, hermano. O sea que la iglesia, hermano, debe de hacer todo por amor. Y no va a durar mucho. La iglesia debe de hacer todo por amor. Ya cuando la iglesia hace las cosas como deber, ya dejamos de ser la iglesia ideal.
Cuando yo vengo al templo, hermanos, porque debo de venir, ya dejé de ser la iglesia ideal. Pero cuando yo vengo al templo, porque yo siento una atracción y un amor tan grande por mi Señor, yo dejo todo lo que tengo que hacer por venir a encontrarme con mi Dios. Porque si tomamos esto como una responsabilidad, como un tengo que, ya usted dejó de ser la iglesia ideal. Ahí en el verso 5 usted va a ver que esta iglesia tiene dos pilares para funcionar. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí vemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia, hermano, de poder y de palabra. Porque si solamente hay palabra, entonces somos una iglesia de discursos y de consejos. Donde no hay hechos. Porque ahí no se mueve el poder de Dios. Pero cuando hay palabra, hermano, y se mueve el poder de Dios, hay cambio en las vidas de las personas, de la iglesia. Hay milagros. Entonces la iglesia ideal debe de tener palabra y poder, porque el Señor viene por una iglesia de poder y llena de palabra de Dios. El evangelio, hermano, tiene que ser algo que se tiene que ver, algo que tú debes de sentir. El evangelio es donde tú sientes al Señor cerca de ti, y eso, hermano, no permite que te apartes del Dios vivo. El evangelio, hermano, es algo que se tiene que sentir, donde tú sientes que ese es un programa vital y necesario y palpitante en tu corazón. Es un programa que no te hace quedarte en casa, porque tú sabes que tienes que venir, porque algo el Señor esa noche va a hacer algo en tu vida. Y tú tienes que venir porque dices: algo va a hacer el Señor en mi vida, algo va a hacer el Señor en mi familia, algo va a hacer el Señor con mis hijos, algo va a hacer el Señor en mi matrimonio, algo va a hacer el Señor en mi vida personal y moral y espiritual, y por eso no puedo faltar. Porque las experiencias, hermano, con el Señor son frescas. Son frescas. Es como un evangelio de manzanas y pasas. De manzanas, porque son experiencias frescas. Y de pasas, porque también, hermano, recuerdas las experiencias pasadas con Cristo. Porque son cosas que no se deben de olvidar. Porque si en la semana no pasó nada, hermano, y no viviste algo nuevo con Cristo, entonces no hay experiencias nuevas, frescas, y estás viviendo nada más de pasas. Necesitamos, hermano, buscar experiencias frescas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y no solamente vivir de las experiencias que ya pasaron. El evangelio de Cristo, hermano, es algo hermoso, en lo cual usted y yo nos tenemos que enamorarnos del autor del evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Porque les voy a decir una cosa, hermano: si no nos enamoramos de Cristo, esto que estamos haciendo va a ser una rutina religiosa frustrante. Y
Y la palabra, hermano, cuando tú no estás enamorado, la palabra te va a empezar a aburrir y va a atiborrar tu mente y vas a decir: ¿a qué hora se acaba todo esto? Porque ya no tienes una relación con Cristo. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo dijo en muchas ocasiones: imitadme a mí. Pero cuando él, hermano, se acordó que era un hombre que tenía muchos errores, él dijo: en lo que yo imito a Cristo. Porque hay quienes empiezan a imitar al hombre, más hasta en sus defectos. Imitemos al hombre en lo que el hombre está imitando a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo: ¿me van a imitar a mí? Bueno, entonces déjenme, yo imito a Cristo. Porque él sabía, hermano, que era un hombre que tenía muchos errores. Entonces aquella iglesia ideal, hermanos, es una iglesia que recibe con gozo la palabra de Dios en medio de las tribulaciones. Porque qué fácil es recibir la palabra cuando todo va bien. Pero, hermano, venir a estos lugares a recibir la palabra de Dios cuando todo va mal, entonces, hermano, el Señor dice: era la iglesia ideal. Así como Pablo y Silas, hermanos, en el cepo, golpeados, encerrados, en la cárcel de más adentro y más húmeda, por haber predicado al Señor Jesucristo. Y sin embargo, hermano, a medianoche usted los oyó levantarse y cantar y alabar a Dios sin importarles nada. Por eso yo quiero reconocer a aquellos hermanos, que cantan cuando están en pruebas, cuando están en luchas, y levantan sus manos y alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay muchos de aquí que quizá no han sabido lo que es tener luchas y pruebas y al mismo tiempo alabar al Señor. Pero yo quiero decirles una cosa: que cuando uno pasa por luchas muy fuertes, muy difíciles, que te hacen llorar, y que tú vienes a estos lugares, la palabra de Dios, su presencia, las alabanzas, las disfrutas como nunca. Y levantas tus manos y alabas, aunque dices: Señor, no puedo, no tengo fuerzas, me duele mi corazón. Pero, hermano, tú empiezas a alabar su nombre y el Señor, hermano, empieza a consolarte y te empieza a sanar y te empieza a dar fuerzas y te dice: hijo mío, sigue adelante, no te detengas, hijo mío. O sea que no hay que alabar a Dios solamente cuando todo vaya bien, hermano, sino también cuando las cosas vayan mal. Dice el verso 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. La iglesia que va a ser elegida y escogida entre las 7 va a ser una iglesia, hermano, que se convirtió de los ídolos al Cristo de la gloria. Y cuando me refiero a ídolos, hermano, no me refiero solamente a aquellas imágenes que teníamos en la sala. Porque a veces, hermano, como lo hemos venido explicando, a veces hay imágenes, hay ídolos sin talla, ídolos que nos tienen en desventaja con Dios. Pueden ser, hermano, todo aquello que te hace desplazar a Dios, al Señor, y que lo pongas en segundo plano, en segunda prioridad. Tus bienes, tus negocios, tu trabajo, tu familia, yo no sé.
Señor viene por una iglesia ideal, aquella, hermano, que se convirtió de los ídolos al Dios vivo, al Dios verdadero. Y que nada deja que lo desplace y que le dé al Señor el segundo lugar, sino que para ella, para esa iglesia, el Señor es el primer lugar. Si tú ya te convertiste, entonces examínate. Si no te has convertido, hazlo para que formes parte de esta iglesia a la cual el Señor viene a recoger. Hacernos cristianos es solamente una vez, pero convertirnos es todos los días. Santificarnos es todos los días. Consagrarnos al Señor es todos los días. Cada día tomar, dice la palabra de Dios, tomar cada día la cruz y seguirlo, negándonos a nosotros mismos cada día. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque fíjese lo que dice el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice quien nos librará, dice quien nos libra, aunque todavía no ha llegado la ira venidera, pero Él ya nos libró. Entonces se da cuenta, hermano, que para ser librado de la ira venidera, usted, hermano, tiene que aceptarlo a Cristo, creer en Él, abrazarse a Él y esperarlo. Y estar, hermano, continuamente con nuestra mirada hacia arriba, hacia el cielo. Porque van a aparecer en este mundo falsos cristos. Pero también, hermano, el verdadero Cristo está por aparecer para llevarse a su iglesia verdadera. Van a venir falsos cristos y van a engañar a la iglesia falsa, pero va a venir el verdadero Cristo y se va a llevar a su iglesia verdadera. Alguien le dé un aplauso al Señor Jesús. Y usted y yo, hermano, tenemos que prepararnos, madurar, llegar a la estatura de un varón perfecto, dejar de ser niños. Y que no nos vayan a llevar los vientos de doctrina por doquiera, ni en cualquier situación nos saque del camino de Dios. Porque lo más importante de todo esto, hermano, es conocer al Dios vivo y verdadero. Por eso dice el apóstol Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Y luego dice más abajo: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso hay que conocerlo, hay que intimar con Él, para que cuando aparezcan los falsos cristos, cuando aparezca el usurpador, podamos distinguirlo. Y por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuántos oyen y conocen la voz de Cristo, hermanos? Pero hay ovejas, hermanos, que no saben distinguir entre la voz del Señor y van, hermano, tras cualquier voz. Por eso, hermano, nosotros, si somos la iglesia ideal, hay que mantenernos en comunión con el Señor, en el estudio de la palabra del Señor, en el análisis de la palabra del Señor, en el buscar más la presencia del Señor. Si no velamos, hermano, ya con eso termino. Si no perseveramos, no escaparemos a las pruebas, no escaparemos a las tentaciones que vienen a este mundo entero. Y como dice San Lucas capítulo 21, versos 34 al 36, que nosotros seamos tenidos por dignos de escapar.
dignos de ser levantados, dignos de ser llevados. San Lucas 21, 34 al 36 dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, delante de nuestro Señor Jesucristo. Si nos mantenemos, hermanos, en esta espera del Hijo de Dios, yo creo que estaremos tomando cada día la estatura del varón perfecto. Y entonces un día el Señor va a venir, y ese día el Señor nos va a levantar, y ese día, hermano, el Señor nos va a dar la plenitud de Cristo, y seremos transformados, y volaremos por los aires, y escaparemos de esta tierra, y escaparemos de todo lo que vive en este mundo, y estaremos siempre con nuestro Señor. O de otra manera, te quedas y confrontas la tribulación. Hermano, usted que ha escapado de la ira venidera, gracias a que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo que hemos escapado del infierno y del lago de fuego, gracias al perdón de nuestros pecados y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia el Señor nos salvó. Hay que mantenernos en esta línea, hay que mantenernos en este programa, en mantenernos en ser la iglesia ideal de Cristo. Yo quiero orar por usted, pero yo también quiero que usted ore por mí, para que seamos tenidos por dignos, haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Escuche esto: que lo que hagamos no sean ceremonias exteriores, hermanos, ni emociones frívolas, hermanos, del alma. Que sea algo, hermano, que cuando vengamos y le cantemos con todo nuestro corazón. Que cuando nos arrodillemos, vengamos y busquemos su bendita presencia, para que su presencia nos haga vibrar. Que le amemos, que le busquemos de verdad. Que sea la palabra de Dios la que nos conmueva. Venir a buscarlo, porque ya no tenemos ídolos que desplacen al Señor de nuestras vidas. Esa es la consagración que el Señor quiere ver en nosotros, en nuestros corazones. ¿Saben por qué Sodoma no escapó? Nada más escaparon de Sodoma los avisados. En el arca de Noé, nada más escaparon del diluvio, hermanos, los avisados. Y así será en la venida del Hijo del Hombre. Solo escaparemos los avisados. Yo creo que es bueno, hermano, decirle al Señor que nos libre, como dijo el apóstol, que nos libre de este cuerpo de muerte, que nos ayude a vivir en el Espíritu. Vénganse los músicos. Que sirvamos al Señor con un alma limpia, con limpia conciencia. Y esa limpia conciencia, hermano, mantendrá nuestra alma preparada para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy concluimos con este tema: apariencia o realidad. Ya no juguemos, mejor, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una vida cristiana real. Porque cuando Cristo venga, aquí se van a quedar todos los que vivieron una apariencia. Pero ¿sabe quiénes se van a ir? Los que vivieron una realidad en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a prepararnos, porque cada uno de nosotros vamos a darle cuenta al Señor por separado. Así que
somos conscientes, ya somos conscientes cada uno de nosotros de lo que debemos de hacer. Puestos de pie, hermanos, hemos concluido este sencillo sermón. Quiero invitarles